Con lo que ustedes acaban de observar, el título es muy importante. Una salvación, ¿cómo? Tan grande. Es el título que aparece ahí en Hebreos en la Biblia. Las Biblias que vienen subtituladas. Usted dirá, ¿cómo así? ¿No todas las Biblias están subtituladas? No, porque las versiones originales de la Biblia no traen subtítulos, solo traen los textos. Amén. Pero los subtítulos a nosotros sí nos ayudan un poquito a ubicarnos para tener claro qué es lo que vamos a tratar. Amén. Entonces, una salvación tan grande. Voy a ilustrar con un ejemplo. En alguna ocasión sucedió que con un hermano, que él ahorita es servidor, en ese tiempo era simpatizante, estaba recibiendo las doctrinas para el bautismo. Hoy en día es un predicador y le sirve al Señor en la iglesia allá en Villavicencio, se me escapa la palabra, en Neiva Huila. Y es muy buen servidor. Pero cuando eso él estaba empezando y teníamos la salida a una diligencia, a un sector, a hacer un culto, pero las cosas no se dieron. Todo se nos trocó y era el único que me podía llevar. Entonces yo llamé al sector, hablé con ellos, les pedí excusas, nos tocó cambiar el programa. Y cuando nos pusimos a revisar el carro, fue gracia de Dios que el carro en ese momento no arrancara, porque tenía un daño mucho más grave que él no se había dado cuenta que tenía. Y si nos habíamos ido así, no habíamos regresado. Entonces Dios a veces permite cosas para guardarnos. Y lo bueno es que en ese caso puntual, pudimos por algún motivo posponer el evento en ese lugar y no de pronto habernos ido, haber hecho, pero habernos quedado por allá varados. Entonces, a veces suena como extraño, pero ¿por qué pasó esto? ¿Sí? Pero es que hay una salvación que nos sostiene bien en todo tiempo, más allá de las circunstancias. Otros pueden decir, pero tan raro, si van a predicar salvación porque el carro no funcionó. Pero muchas veces Dios nos guarda de algo y por eso no se dan las cosas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Igual en ese sector se pudo trabajar bastante tiempo y entendimos causa de la oposición. Una persona que practicó brujería por mucho tiempo era la causa de que allá en ese sector la gente se convirtiera. Durante más o menos 2 años visitamos ese sector y ninguna alma de ese sector se entregó al Señor. Pero antes de ser trasladados, se dio una experiencia tremenda y en ese sector usamos el nombre que es sobre todo nombre. Muchos hermanos más fueron a acompañarnos, dejamos un precedente marcado en la autoridad de la verdad de Dios, de que Dios liberta. La persona que practicaba todas esas cosas, ese día se le manifestaron todos esos demonios. Y ese mismo día fue libre en el nombre de Jesús. Entonces a veces hay situaciones que uno como que dice, ¿por qué pasan? Hay cosas que pasan porque Dios nos guarda y hay otras cosas que pasan porque hay oposición espiritual para que podamos vivir la fe. Por eso yo quise que leyéramos aquí en Hebreos 2. Léalo conmigo desde el 1 para seguir hablando lo que tengo acá. Por tanto es necesario que con más diligencia, ¿con más qué? Miren lo que dice Dios a través del apóstol. Por tanto, no con O, sino con A, ¿no? Por tanto, es necesario que algunos sintieron el chiste media hora después. Es necesario que con más diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Aló? ¿Sí están aquí? Prontitud, dinamismo, entusiasmo, chispa, entrega, habilidad, disponibilidad, atención. Sí, ya ahora sí se ubicó que es. Eso es diligencia. Usted ve que alguien está corriendo en pro de algo. Qué diligente es esa persona para hacer eso. Sí, tiene chispa, tiene dinamismo, tiene vigor, tiene entusiasmo por eso. Digamos, gloria a Dios. Así como esta belleza tiene una chispa más fuerte que la mía. Este niño que está aquí al pie mío, Dios mío.
Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que qué, que nos deslicemos. Deslizarse es fácil, pero dependiendo la caída, el problema es volverse a parar. ¿Sí o no? Eso es en serio. En una ocasión iba por un camino de herradura en tiempo de invierno y no podíamos seguir a caballo porque estaba muy liso y peligroso y tocó a pie. Y aún a pie se pegaba uno unos golpes y caerse era fácil. El problema era volverse a parar antes de que el animal que venía detrás de uno quedara encima de uno. Tremendo. Entonces, caerse es fácil en la vida. Hay gente que deja de vivir el evangelio porque se cayó y caerse es fácil. El problema es que tanto dolor le cuesta volver a levantarse. ¿No le ha pasado en algún momento de su vida que usted siente que tuvo una caída y le dolió tanto que ya no tiene ganas de pararse? Y suenan los amenes pacíficos. Amén. ¿Cierto? Pero qué interesante, vea. Cuando uno tiene una situación así, uno dice, ay, pero ¿qué pasa si uno se queda ahí tirado? ¿De qué le sirve quedar así tirado? No, uno se soba, uno toma aire, uno cuenta hasta 10, se hace un masaje, se mira la parte afectada del golpe y con dolor y todo uno dice, aquí voy. 1, 2 y arriba. Eso mismo hay que hacer con la vida espiritual. ¿Sí o no? Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos peguemos un golpe bien terrible y no nos queramos levantar. Ahora aquí dice que el que se deslizó fue porque no tuvo diligencia. ¿Para qué? Para escuchar. Es lo que dice el texto bíblico. Por eso es tan importante el culto. Hace unos días hablábamos de la importancia de asistir al culto, ¿cierto? ¿Cuántos escucharon y participaron de ese tema? Levanten la manito. Amén, dejémoslo hasta ahí. Gloria a Dios porque hoy vinimos. Pero algunos de los que ese día estuvieron en el tema, hoy no están. Se están como poniendo de acuerdo para venir unos un día, otros el otro y así van. Pero por lo menos estamos asistiendo, que es una bendición. Amén. Y entonces, cuando uno deja de oír la palabra, uno deja de alimentar el alma, porque la fe viene por el oír. Nuestra alma se nutre por lo que ve y por lo que oye. Si usted está en medio de gente llena de pecado y concupiscencia que solo hablan feo, ¿será que se contagia? Tiene la tendencia aunque no quiera. Pero usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. ¿Cómo hace para guardar su salvación? Dedicando tiempo para oír la palabra porque es la única manera de purificarnos. Amén. Y aquí dice, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué dice la pregunta del versículo 3? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por quienes? Amén. Y es un legado que ha continuado de esa manera. Amén. Gloria al Señor Jesús. Testificando Dios juntamente con ellos
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y el mismo Dios que los respaldó a ellos en el primer siglo es el mismo Dios que está con nosotros y se puede glorificar en medio de su proceso porque usted ha apartado tiempo para recibir de él, no solo de su conocimiento, sino también de su presencia, y colocar todo en conocimiento delante de él a través de la oración. Y si usted está seguro que Dios le puede responder y tiene la respuesta que necesita, yo le invito a que le dé un aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Alabanzas al Rey de la Gloria. Entonces, eso que usted y yo cultivamos en el culto, escuchando, siendo diligentes, es lo que hay que seguir haciendo. Hay personas que han deslizado y no se quieren levantar. Y lo único que necesitan es, con diligencia, oír la palabra para estar firmes. Digamos gloria a Dios. ¿Qué es la salvación entonces? Porque aquí dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. La salvación proviene de la palabra griega sotería y denota liberación. ¿Qué denota? ¿De qué nos libró el Señor? Del pecado. ¿Y cuántas formas de pecado, cierto? Maledicencias, vicios y bueno, no sé cuántas cosas teníamos encima. Pero el Señor vino y nos liberó de la opresión del enemigo para que hoy estemos en vida nueva conforme a su palabra. Alguien que sabe que Jesucristo liberta, que grite gloria a Dios. Amén. Él liberta. Si usted no se siente libre, dígale: Señor, yo me quiero sentir libre, porque conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdadera libertad es la que capacita mi conocimiento para que yo decida bajo mi propio criterio, amando mi verdad en Dios y amando mi salvación en Dios. Eso es ser libre. Amén. Pero cuando una persona va coaccionada por otro, ya no es tan libre, ya lo hace por otro. Pero qué bueno que usted viva el culto y viva el evangelio, porque usted decidió de su corazón amar a Dios y es libre para hacerlo. Amén. Porque hay algunos que dicen: no, ustedes no son libres, allá los obligan. Pero aquí nadie vino obligado. Sí tenemos una invitación de parte de Dios a través de unos ministerios, pero el que convoca es Dios y Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Amén. Entonces nos dio liberación, preservación ¿de qué? Del alma. Porque nuestra alma por el pecado estaba sentenciada a muerte, pero Jesucristo en su obra nos dio la preservación de nuestra alma por medio de la fe. Dice la Biblia, esto no de nosotros, es un don de Dios. Amén. Salvación, que es la plenitud de estar un día en donde, en la ciudadanía celestial, cuyo arquitecto y constructor es. ¿Y cuál es la promesa que estamos esperando? El advenimiento de Jesús por la iglesia. Eso es lo que estamos esperando, no la segunda venida, porque la segunda venida viene Cristo con la iglesia para iniciar el milenio. Lo que pasa es que mucha gente, desconociendo los tiempos bíblicos, lo dice diferente, pero aquí vivimos como dice la escritura. La escritura dice en Tesalonicenses 4:16 en adelante, que no ignoremos. Abra su Biblia y leámoslo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que estamos esperando y por eso hablamos de salvación. La salvación se usa en el Nuevo Testamento para significar muchas cosas. La más importante de todas, que lo que en este tiempo predicamos es la esperanza del advenimiento de Jesús por la iglesia. Porque los ángeles que estaban enfrente del pueblo le dijeron al pueblo: así como lo habéis visto ir, volverá por la iglesia. Amén. Por eso es que debemos cuidar el tesoro que tenemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El que lo haya encontrado puede indicarlo con un amén y empezar la lectura. Primera los Tesalonicenses 4. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene ahí?
Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta ¿de quién? De Dios, el Señor mismo, sí. ¿Cuál es nuestro Señor? Jesucristo. Amén. Descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego dice, ¿qué dice luego? Sígalo leyendo, léalo duro, usted tiene la Biblia abierta. Amén. Ahí está el secreto. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi objetivo para seguir en este camino? Hayan 100 o haya uno. Que el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios vendrá a llevarnos a su gloria, y por esa causa vivimos la fidelidad, la santidad, y luchamos marcando la diferencia en este objetivo llamado salvación. Alguien que sabe que Dios nos está hablando, que le dé un aplauso a él. Oh, aleluya. Ese debe ser su objetivo. Ese debe ser su horizonte. Que fulano no está en culto, que fulano es bautizado y no se consagró, que fulanito no está cuidando de su ministerio, no importa, pero usted está aquí porque sabe que está detrás de algo llamado salvación, y por eso guerreamos la batalla de la fe. Digamos gloria a Dios. Sigamos en la presentación para denotar algo importante. Primero, hay una liberación material y una liberación temporal. Aclarando qué significa. El Señor nos libra de peligro, ¿sí o no? Si le somos fieles. En una ocasión me pasó algo, y es que me iban a prestar una moto y la moto también se varó. ¿Sí? Pero ¿cómo? Y yo hasta enojado. Pero resulta que en la carretera llegando al Oso se había caído un árbol. ¿De qué había servido irme si yo solito no podía quitar el árbol? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. El Señor nos guarda de muchos peligros. A veces ni sabemos cuándo, pero el Señor nos guarda. Porque la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Hay alguno aquí seguro de que Dios lo defiende, que adore al Señor con libertad? Dele ese aplauso al Rey de la Gloria. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú temes a Dios, estás seguro que el ángel de Dios está contigo y te guarda. Digamos gloria a Dios. Quítemele por favor, porque tienes corto con el máster de la guitarra. Levanten el cable. De aprehensión. Estábamos sujetos bajo esclavitud. La Biblia dice eso, que el que practica el pecado esclavo es del pecado, pero el Señor vino a libertarnos del pecado, a quitarnos la aprehensión del enemigo a causa de esa iniquidad. Vino a liberarnos del sufrimiento. Claro, si le somos fieles, no sufriremos como los demás mortales, porque muchos sufren sin esperanza, pero nosotros enfrentamos todo con una esperanza gloriosa, que es Cristo Jesús y su corona. Porque no significa que por causa de la verdad no suframos. Porque la Biblia también en contexto dice, bienaventurados sois, dice Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Sí, eso también forma parte de los sufrimientos por la verdad de la palabra. Y el día el domingo que hicimos un programita sencillo, mi esposa lo dirigió, yo al final hice unas aplicaciones y hablábamos de eso, de lo que a veces cuesta seguir a Cristo. Que la Biblia puntualiza, en una casa habrán 5, 3 contra 2 y 2 contra 3 por causa del Señor. Y uno queda, ¿cómo? Pero luego el Señor dijo que venía a traer paz.
Sí, pero la paz que Él nos da es en el alma. Y la persona que todavía no tiene a Cristo en el alma no entiende lo que usted y yo aquí con la palabra entendemos. No lo ve de la misma manera. Solo nosotros lo podemos dimensionar. Porque el Señor es claro en decir: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo se las doy, no como el mundo la da. Por ese regocijo de paz espiritual fue que Pablo se dejó maltratar tanto. Estamos hablando de valorar la salvación y de cuidarnos en la salvación, ¿cierto? Una salvación tan grande, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por lo tanto, vamos a mirar un poquito que aunque el Señor sí nos libra del sufrimiento por culpa del pecado, por causa del Señor, en la justicia a veces se sufre, porque hay que darle contexto al asunto. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si no me está entendiendo, diga: hermano, me perdí. Digamos gloria a Dios. Entonces, aquí vamos a denotar algunas cositas, porque la Biblia sí habla de algunas tribulaciones que por la verdad sufrimos. Pero en medio de eso, ese tipo de tribulaciones no nos pueden quitar el gozo del Espíritu Santo. Porque el gozo del Espíritu Santo es algo tan glorioso que nada lo puede quitar, a menos que la persona no tenga el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a tener el gozo del Espíritu Santo? Ya es diferente. No, hermano, es que el gozo que yo tenía en la iglesia me lo quitó una rabieta que tuve hace 2 horas. No tenía el Espíritu Santo, porque ya la rabieta le quitó el gozo del Señor. Digamos gloria a Dios. Entonces, la Biblia habla de unas cositas semejantes. Tribulaciones. En el nuevo pacto cita algunas cosas que nos corresponden a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Mire, abra la Biblia en Hechos 14:22. Porque aunque Dios nos libra del sufrimiento por la culpa del pecado, a veces como justos con el gozo del Espíritu Santo, según la carne, tenemos que enfrentar algunos sufrimientos. Hechos 14:22 dice la Biblia, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿sí? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Cuando usted escucha que la Biblia dice confirmando los ánimos de ellos, ¿usted qué entiende? Que estaban desanimados para recoger con cuchara, como dicen por ahí. Por eso es que uno viene al culto, para recoger también ánimo por medio de la oración, del cántico, de la predicación. ¿Qué estamos haciendo aquí en el culto? Confirmando nuestros ánimos como discípulos del Señor, para que cuidemos una salvación tan grande, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, lo mismo que estamos haciendo aquí. Amén. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que a veces vivir el evangelio puro en medio de gente que no tiene a Dios nos hace sufrir. ¿A cuántos han estado a punto de estrellarle una puerta en la cara? Si no se untan de evangelismo, poco les pasa. A mí sí me pasa constante. ¿Sí? Porque no toda la gente le dice, ¡ay, ahí viene el pastor ese! ¡Pim! Y uno dice, menos mal no estaba cerca de la puerta. Sí, y uno le da dolor adentro, pero ni que yo fuera un delincuente. Pero hay que seguir predicando. Amén. Entonces, Hechos 20:23 vuelve y habla de que a veces sí sufrimos, pero en la verdad de Cristo. Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo en su naturaleza, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ese Pablo sí le tocó muy duro, ¿cierto? Él no hablaba ninguna cosa extraña. Y uno dice, uy, ese hombre, ese varón de Dios llamado Pablo el apóstol, ¿cómo hablaba la verdad? Pero ¿cuánto sufrió por sostenerse firme en la verdad? ¿Sabe cuál es el problema de este siglo?
La gente ya no quiere sufrir por el evangelio puro. Por eso hay que volver a la senda antigua. Y si de verdad amamos a Dios, si nos toca sufrir por Él, hagámoslo con honor. Amén. Digamos gloria a Dios. Romanos 5:3. Esto está bueno. Amén. Es que así es que es bonito estudiar la Biblia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea que el que vive bien este evangelio, porque sabe que su salvación es muy grande, se gloria en la tribulación. Pero ¿cuántas veces usted quiere gloriarse en medio de un poco de lágrimas? ¿Cierto que no? ¿Cierto que eso parece una contradicción? Pero ¿cómo yo me voy a gloriar en medio del dolor de mi tribulación? ¿Sí o no? Por eso es que la gente a veces dice que nosotros somos locos. Por eso a Pablo le dijeron, las tantas letras te han vuelto loco, Pablo. Y Pablo decía, ahora sí, como loco hablo, toleradme un poco de locura. Pero como en la sabiduría el mundo no conoció a Dios, le plació a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Dele ese aplauso al Señor. Porque esto que para muchos es locura, para los que hemos de ser salvos, sigue siendo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice, me glorío en medio de todo lo que me duele la situación. Y vamos a mirar en los Hechos. Vea, cuando tenemos tribulaciones, el Señor nos consuela. Antes de ir a Hechos, miremos Corintios 1:4. El Señor, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si usted ama al Señor y usted le ora con el corazón, tenga por seguro que el Señor le consuela. El asunto es que hay gente que se pone a orar y piensa solo en el problema y se levanta de la oración con más dolor que cuando se arrodilló. Oh, adore a Dios en medio de la alabanza y del clamor hacia Él para que usted sienta el alivio de su consuelo. Que es que uno a veces se arrodilla pensando solo en el problema. No, pensemos en lo grande que es Dios sobre ese problema y veremos todo diferente. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, si sabemos que todos tenemos situaciones, busquemos la forma de que si Dios nos dio, también le podamos dar bendición. Amén. Dar consolación. Vea, yo tenía una prueba, Dios me consoló y voy a compartir ese consuelo con un buen sermón. Eso es una manera, porque así conformamos nuestros ánimos en la fe. Amén. Gloria a Dios. Ahora, como ya son las 8:04 y les dije que hasta las 8, no me puedo extender más. Estemos de pie. ¿Me regalan un minuto? Denme al menos un minuto para decirles algo y oramos. Siéntense otra vez. Gracias. Eso, ahí sí no se me duerme ninguno. Digamos gloria a Dios. Vamos a mirar un caso de un hombre que ese sí sufrió. Gloria a Dios. Ay, me quedó mal escrito. Y así sí no va a llegar. Alabanzas al Señor Jesucristo. Digamos gloria a Dios otra vez. Gloria a Dios. Vea. Ay, Señor Jesús. Estamos buscando aquí exactamente algunos padecimientos de un apóstol. Segunda a los Corintios 11:24. Si estamos hablando de cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Amén. La cual nos fue anunciada primero por el Señor y confirmada por los que oyeron. Y el mismo texto con el que empezamos dice, y si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El amor a la salvación en el corazón del apóstol Pablo era tan grande que mire todo lo que soportó.
y que esto nos sirva para motivarnos en el camino. Amén. Lea conmigo 2 Corintios 11, desde el 23 para que lo entendamos bien. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. ¿Cómo la ve? No, ya no podía contar cuántas veces le habían pegado. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Y empieza a describir. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Multiplique. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el campo, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, díganme si tenemos excusas para devolvernos. Yo no entiendo todavía cómo hay gente que se queja de este camino, cómo hay gente que le da la espalda al Señor. Este hombre sí tenía razones para dejar todo tirado, pero nunca lo hizo, porque esta es la evidencia de que el que valora la salvación, si es necesario, sufre por la salvación, pero nunca retrocede. Estemos de pie y oremos dando gracias, porque creo que esta palabra es una palabra preciosa que necesitábamos hoy, valorando de dónde nos trajo el Señor y para dónde nos lleva en su gracia. Lo que estamos esperando es que viene por nosotros, pero Él no va a venir por pecadores. Él no va a venir por gente que vive el evangelio por ahí indeleble y de cualquier manera, no. Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin contaminación. Y si Él dijo que vendría, hoy estamos más cerca que cuando se escribió la profecía. Oh, soberano Dios, cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdame a perseverar, porque vivir la salvación me ha librado de peligro, me ha librado de aprensiones del enemigo, me ha librado de enfermedades y de sufrimiento según la palabra, pero también por la misma verdad de la justicia. A veces tenemos que padecer otras cosas. Acabamos de mirar en tu palabra, Señor Jesús, cómo Pablo fue uno de esos hombres que tanto sufrió, pero nunca dejó de amar la salvación. Hoy no tenemos excusa para renunciar. Hoy no tenemos excusas para retroceder. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El llamado de parte del todo soberano en esta noche es: si me amas, también sufres por mi nombre, pero avanza sin flaquear, porque tienes puesta la mirada en la recompensa, porque tienes puesta la mirada en el galardón, en una corona incorruptible de gloria que el Señor mismo dará a todos los que lo aman. ¿Alguien siente que Dios le ha hablado? Dele un aplauso al Señor Jesús. Oh, Dios mío, que podamos amarte y vivir y defender la fe como está escrita, al nivel de estos hombres del antiguo tiempo. Señor Jesús, que podamos prevalecer en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invito a mi hermana Elcira del Comité de Oración y Evangelismo para que tenga la bondad y reciba la ofrenda correspondiente al culto de este día en el nombre de Jesús. A todos, abrazos, bendiciones en el nombre del Señor. Atesore las riquezas que el Señor le ha dado. En cuanto a la fe, sea fiel al Señor y Dios se encargará de nuestros propósitos, porque también tenemos bendiciones. Amén. No solo hay tribulaciones, también hay muchas bendiciones que en otro momento podremos hablar de cuántas bendiciones le da Dios al que es fiel. Amén. Dios me les bendiga poderosamente a todos. Salúdese
con su hermano, con su hermana, su familiar, con todos. Aquí estamos promoviendo algo social que se llama la canasta de amor, la canasta de obra social. Ya tenemos unos aportes, entonces con esto atendemos algunas necesidades de simpatizantes y de algunos hermanos que pasan por situaciones muy complejas a nivel de la iglesia. Amén. Entonces, esta canastica es misión social y que Dios me les bendiga a todos poderosamente. Salúdense en el amor del Señor.